Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia no es solamente el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Y estamos muy felices como familia porque hemos llegado al último capítulo del libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Esta serie ha tenido un título muy interesante y es Confianza Verdadera, porque en la carta a los Romanos el apóstol Pablo nos explica cómo tener la relación correcta con Dios. Vamos entonces a Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice la Biblia así: Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo entonces ya está mostrando la intención de por qué él está escribiendo la carta a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Recordemos que él nos ha hablado de unos términos bien interesantes que hemos venido comprendiendo. El primer término, la condenación; segundo término, la justificación; tercer término, santificación. Después nos habló de la elección soberana y después nos habló de la confianza práctica, cómo vivir estas verdades. Y el apóstol, cuando ha expuesto todos estos términos, entonces dice: y ahora, mis amados hermanos, 15:14, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. El apóstol Pablo está diciendo: bueno, yo sé que ustedes como cristianos, ustedes están llenos del fruto del Espíritu, que es la bondad, que es esa disposición a hacer el bien a los demás, es esa disposición a compartir, a buscar que los demás estén bien, a edificar a los demás. Eso es la bondad. ¿Y por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Pues porque recordemos que en nuestra última clase vimos que los capítulos 14 y 15 lo que pretenden es mostrar cómo debe ser la relación entre los cristianos que son fuertes y los cristianos que son débiles. Los cristianos que son maduros, los cristianos que conocen las Sagradas Escrituras y los cristianos que hasta ahora están conociendo las Sagradas Escrituras y su fe es débil, no está plenamente cimentada en la Biblia. Y entonces el apóstol Pablo une esa idea diciendo: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. O sea, yo sé que ustedes saben cómo deben ser las relaciones entre los cristianos fuertes, los cristianos débiles, entre los cristianos maduros y los cristianos que son bebés espirituales. Ahora, recordemos que ya lo vimos en la clase anterior: un cristiano maduro trata a un cristiano que es un bebé espiritual, lo trata con consideración, lo trata con la actitud de amor, de ayudarlo, de edificarlo, de enseñarle y de no causarle tropiezos. Porque el cristiano que es inmaduro, el cristiano que es un bebé espiritual, hay muchas cosas que no comprende. Y entonces el cristiano maduro, el cristiano que ya está cimentado, el cristiano que ya es fuerte, entonces debe tratarlo con total y absoluta consideración, no agradándose a él mismo, sino procurando agradar a su hermano en la fe. Y por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo en el 15:14, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Una pregunta que tenemos nosotros es: si somos cristianos maduros, si entendemos las Escrituras, entonces ¿estamos capacitados y estamos demostrando bondad en el trato con los demás? Después dice: conocen estas cosas también que pueden enseñárselas a otros, unos a otros. El apóstol Pablo está reconociendo que todo lo que él ha explicado
la condenación, la justificación, la santificación, la elección y la vida práctica, todas estas cosas que él ha mostrado, él sabe que los romanos las conocen porque él mismo se los ha enseñado a algunos de los cristianos que están en Roma. Aunque él no había ido nunca a la iglesia de Roma, no había ido a Roma en sus viajes misioneros, él sí conocía a muchas personas y había trabajado con muchas personas, entre ellos Aquila y Priscila, y varias personas que él va a nombrar ahora, lo vamos a leer. Y entonces él sí conocía a muchos hermanos y por eso él sabía que estaban capacitados para enseñarse estas verdades unos a otros. O sea que él realmente no estaba enseñándoles cosas nuevas a esos cristianos fuertes, a esos cristianos maduros, porque él mismo se las había enseñado en algún momento a ellos. Entonces él dice, conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros, versículo 14. Versículo 15, aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Y ahí sí ven la intención del libro. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos para que ellos tuvieran presente de qué se trata la buena noticia acerca de Jesucristo. Por eso, querido amigo que nos estás escuchando, ya lo habíamos dicho. Tú quieres entender de qué se trata el cristianismo, tienes que leer Romanos. Porque esa fue la intención del apóstol Pablo. Él quiso escribirles a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, les quiso escribir un tratado de qué se trataba el cristianismo para refrescarles la memoria. Para explicarles, oye, bueno, yo ya sé que tú sabes, porque yo ya te he enseñado y tú ya conoces de qué se trata la buena noticia. Sin embargo, quiero escribírtela nuevamente para que la recuerdes, para que la tengas clarísima. Esa es la intención. Porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Y aquí vemos que la intención del apóstol Pablo es que los gentiles, junto con los judíos, recuerden exactamente de qué se trata la buena noticia y estén bien cimentados en la fe. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Y mira esto, Dani. Quiero que te quede algo, campeón. La carta a los romanos fue escrita con la siguiente intención: explicarle a los creyentes de Roma, recordarles a los creyentes de Roma de qué se trataba la buena noticia o de qué se trata la buena noticia. El apóstol Pablo sabía que habían muchos cristianos fuertes que ya conocían estas verdades, pero él quería recordárselas. Y las quería recordar porque la misión del apóstol Pablo era presentar a los creyentes como santos ante Dios. ¿Qué quiere decir, campeón? Es la escritura, es el mensaje de la buena noticia la que nos ayuda a perfeccionar. Vuelvo y lo digo. El apóstol Pablo tenía la intención de mostrar en esta carta un recordatorio de las verdades fundamentales del cristianismo para presentar a los creyentes santos ante Dios. ¿Eso qué quiere decir? Es la escritura la que nos perfecciona. ¿Qué dije, campeón bello? ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? La intención del apóstol Pablo es enseñar que la Biblia es suficiente para presentar a los creyentes perfectos ante Dios. Para presentar a los creyentes perfectos ante Dios. Él tenía la intención escribió esa carta porque tenía la intención de ¿qué? Falta algo. De recordarles. Sí, de recordarles. Algo que ellos, los cristianos fuertes, ya sabían. Pero él tenía la intención de recordarlo y también eso muestra que la Biblia sirve para presentar a los creyentes santos ante Dios. Vuélvelo a decir a ver si te quedó completo. Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta para recordarles que la Biblia es suficiente para presentarlos perfectos ante Dios. Casi, campeón, vuelvo a decirlo. El apóstol Pablo tiene la intención de lo siguiente. Él escribe esta carta para recordarles los aspectos fundamentales, de qué se trata la buena noticia. Acuérdate de eso. Es una doble intención. Él quiere, con esta carta, explicarles a los cristianos, darles un recorderis
de qué se trata la buena noticia, de qué se trata el evangelio, de qué se trata ser cristiano. Porque cuando eso sucede, cuando Él les explica la buena noticia, las escrituras sirven para perfeccionar a los santos. ¿Listo? Muy bien, campeón. Entonces Él quiere enseñarles que la Biblia es suficiente para enseñarles cómo ser, para ser más santificados ante los santos, o sea, para que sean perfectos los santos. Sí, es cierto. Él quiere mostrar entonces, y eso es algo bien interesante, que las escrituras son suficientes para perfeccionar a los santos. Muy bien. ¿Qué otra intención tiene el apóstol Pablo cuando escribe? Hacer un recorderis de las enseñanzas de la Biblia. Hacer un recorderis de qué se trata el cristianismo. ¿Ok? ¿De qué se trata el cristianismo? Eso nos debe quedar claro. Por eso, amigo, tú que nos estás escuchando, por favor, ten en cuenta esa intención. Ten en cuenta la intención. Y el apóstol Pablo está escribiendo para que los cristianos en Roma entiendan de qué se trata el cristianismo. Es un recorderis. Y eso nos muestra que las escrituras nos presentan santos o ayudan a que las personas sean santas ante Dios. Los perfecciona ante Dios. Vuelvo a leer esto para que nos quede clarísima la intención de la carta a los romanos. ¿Listo, campeón? Sí. Muy bien. Vamos a leer 15:14 nuevamente. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu. Muy bien. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ya tenemos aquí entonces la intención del apóstol Pablo. Ya sabemos que el apóstol Pablo está en los viajes misioneros mientras escribe esta carta a los romanos. Ya sabemos que el apóstol Pablo tiene planeado ir a Roma. Versículo 23, 15-23. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. El apóstol Pablo, recuerden, él entonces estaba en sus planes. Él tenía la idea de, ok, voy a Jerusalén, llevo un donativo y después de este donativo viajo rumbo a España y cuando vaya para España voy a pasar un tiempo en Roma. Sin embargo, así no fue. Él llegó a Jerusalén, fue apresado, ¿lo recordamos? Entonces él quedó preso en Jerusalén, duró bastantes meses, solo en Cesarea duró más de 2 años y después fue llevado como prisionero hasta Roma. Y después él lo va a explicar, en la segunda carta a los Corintios él va a decir, bueno, yo no hago mis planes porque sí, sino que yo estoy sometido a la voluntad de Dios. Por eso vemos que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. En Hechos de los Apóstoles entonces vimos realmente cómo fue que Pablo llegó a Roma. Cuando él está escribiendo esta carta, él no tiene ni idea de que eso le va a suceder. Sin embargo, él está sometido a la voluntad de Dios.
Versículo 25. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Vemos que desde que el apóstol Pablo entonces escribe esta carta hasta cuando por fin pudo ir a Roma, que fue cuando fue prisionero, que duró en casa por cárcel por 2 años o más allá, vemos que pasaron bastantes años. El apóstol Pablo entonces siempre se somete a la voluntad de Dios. Bien. Quiere decir que entre esta carta y cuando Pablo fue a Roma pasaron alrededor de unos 7 años más o menos, 7, 8 años más o menos. Versículo 29. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Ahora, lo que estoy diciendo de las fechas es un aproximado. No sabemos la fecha exacta. Pueden ser 5 años o pueden ser 4 de diferencia o pueden ser 6 o 7. No tenemos una cronología tan precisa. Estamos dando un aproximado. Versículo 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe. Fíjense, aquí en el capítulo 16 el apóstol Pablo va a empezar a nombrar a los hermanos de la iglesia de Roma. Eso es la prueba de que el apóstol Pablo tenía una relación cercana con ellos, los conocía. Conocía a muchos de ellos a pesar de que él nunca había ido allá, a Roma. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, y quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada hermana Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. El apóstol Pablo entonces ya nos ha explicado la intención de por qué escribe la carta, ya nos ha explicado, les ha explicado a los romanos
cuáles son sus planes, qué piensa hacer en sus viajes misioneros. Y ahora ya les envía un saludo personal a los hermanos de la iglesia allá en Roma. Y miren esta advertencia que les da. Capítulo 16, versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Amigos, miren que la carta a los romanos no se podía acabar sin una advertencia contra los falsos maestros. ¿Sí ves, Dani? No hay un solo libro del Nuevo Testamento que no haga una advertencia de alguna o de otra manera o no tenga alguna referencia al cuidado de los falsos maestros. En este caso, los falsos maestros salen de la misma iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, y ahora mis amados hermanos, les pido algo, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de la iglesia surgen individuos que empiezan a torcer la fe de los cristianos al cambiar la enseñanza. El punto es, cambian la enseñanza. Por eso, por favor, tengamos muchísimo cuidado con los falsos maestros. Ellos trastornan la fe de los cristianos. Ellos enseñan cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. Dice después, manténganse lejos de ellos. Hay gente que dice, ay no, pero por amor uno tiene que tratar de unirse, etc. Sin embargo, claro, ya la Biblia ha explicado que por amor debemos tolerarnos, que por amor debemos edificarnos, que por amor debemos ayudarnos, que por amor no debemos hacer tropezar a los creyentes. Sin embargo, la Biblia es muy radical con los falsos maestros. Alejémonos de los falsos maestros. Alejémonos de los falsos maestros. Los falsos maestros destruyen, los falsos maestros desvían, los falsos maestros confunden a las personas y los desvían de la fe al enseñar cosas que son contrarias a las que enseñaron los apóstoles. Y entonces por eso dice, manténganse lejos de ellos. Ojo, o sea que con los falsos maestros no, por amor hay que tolerarlos. No, amigo que me estás escuchando, la enseñanza no es que por amor hay que tolerar a los falsos maestros. No, porque ellos destruyen, son nocivos. Lo que hay que hacer con un falso maestro es alejarse lo que más se pueda de ese personaje, a kilómetros de un falso maestro. Versículo 18. Vamos a ver qué motiva a los falsos maestros. Tales personas, o sea, los falsos maestros, los que causan divisiones, no sirven a Cristo nuestro Señor. Entonces ahí vemos un sello distintivo de cómo es un falso maestro. Los falsos maestros no están interesados por servirle a Cristo. Los falsos maestros no están interesados por ser obreros y esclavos de Cristo Jesús. Y esa es una característica que debemos leer de un falso maestro. El falso maestro habla con autosuficiencia. El falso maestro habla de sí mismo, de sus logros, de lo que él ha hecho, de sus visiones, de sus sueños, de lo que él es. De su poder, de su, mi, yo. Ese es el discurso de un falso maestro, porque él no es esclavo de Cristo. Es materialista, es egocéntrico. Así es un falso maestro. Es orgulloso. Y entonces dice, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. ¿A quién le sirven? Miren lo que dice. Sirven a sus propios intereses. ¿Sí ven la otra cualidad del falso maestro? El falso maestro, entonces, número 1, no le sirve a Cristo. Número 2, le sirve a sus propios intereses. El falso maestro solo quiere, bueno, ¿yo cuánto gano ahí? ¿Cómo me toca a mí? ¿Cuál es mi poder? ¿Qué tengo yo? ¿Qué obtengo yo? Es lo que piensa el falso maestro. El falso maestro tiene un interés egoísta. Y es que claramente lo vamos a leer más adelante en primera carta a Timoteo, donde vemos que el falso maestro toma la fe como un negocio. Eso lo vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 6. El falso maestro toma la fe como un negocio, como una fuente de ganancia. Y mire lo que él hace. Él tiene un truco, él tiene una forma. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Él tiene una técnica, una táctica. Dice que el primero entonces no le sirve a Cristo,
Segundo, le sirve a sus propios intereses. Y ahora su táctica es, utiliza palabras suaves. Las palabras suaves son palabras que a la gente le encantan oír. O sea, una palabra que los endulza, una palabra que les enseña cosas que ellos quieren realmente escuchar, que les sube el ego. Porque dice, con palabras suaves y halagos, la adulación, engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Quién es el que aplastará a Satanás? ¿Nosotros? No, es Dios el que aplastará a Satanás. O sea que esa práctica de andar pisoteando a Satanás tampoco es una práctica que esté en la Biblia. Yo no tengo por qué pisotear a Satanás, encadenar a Satanás. Claramente este versículo dice que es el Dios de paz el que pronto aplastará a Satanás. Versículo 21. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Este punto, yo, Tercio. O sea, Pablo está dictando la carta, el que la escribe es Tercio. Por eso Tercio dice, yo, Tercio, quien escribo esta carta. Entonces es Pablo el que le dicta la carta a Tercio. También les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo, él es quien me hospeda y también recibe en su casa la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Hemos entonces leído la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recordemos, amigos, cuál es el versículo clave que estuvimos trabajando en la carta a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ya sabemos, ¿cómo así que la buena noticia es poder de Dios en acción para salvar? Porque esa es la doctrina de la elección, de la justificación y de la santificación. Él, en su poder, en su misericordia, salva. Entonces la buena noticia es poder de Dios en acción para salvar. No son técnicas humanas, no son tácticas humanas. Versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Ahí está la doctrina de la justificación. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces la carta a los romanos, una maravillosa carta que se trató de ¿qué? De que Dios nos acepta, Dios nos hace justos en sus términos, a su manera. Para estudiar el libro completo ya llevamos 20 clases estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Maravillosa enseñanza nos está dejando este estudio. Confianza verdadera, tener la relación correcta con Dios. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao.